Bien, hola a todos, gracias por estar con nosotros. Estamos arrancando esta segunda charla en Timbre 4 en el marco del festival Que Ganas de Volver. Tenemos la suerte de tener gente de lujo. Vamos a moderar con Jorge esta charla que hemos intitulado Imaginar un futuro post-pandémicos, retos, transformaciones políticas, escalabilidad. Es un montón, ¿no? Me parece que nos pasamos, ¿no? Pero por lo menos para que la gente se cope. ¿Qué sé yo? Dar la bienvenida a Pamela López de GAM, el espacio referente, ¿no? Como decir, referente culturalmente en Santiago de Chile y en Chile en general. Javier Acuña de Alternativa Teatral y Nicolás Sticotti de la editorial RGC Ediciones, que es una editorial increíble que realmente les aconsejo y ahora hablaremos un poco más. Por ahí, Pame, darte la palabra vos primero sobre este tema. Nosotros hemos puesto, puede ser un título positivo, la idea de un futuro post-pandémico, pero estando cerrado, porque ahora nos contarás un poco el contexto chileno, ¿no? Pero tener una estructura tan grande, ¿no? Un espacio tan referente en Chile, con tantos espacios que se dedica a la formación, a la programación y demás, también es una responsabilidad tenerlo cerrado y poderse a pensar mañana, dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, hay que abrir, cómo se abre, con qué protocolos, con qué creaciones, ¿no? Porque si no se está creando, con qué tipo de estreno vamos a tener. Ustedes son un teatro público, con fondos públicos, entonces también atrás de eso hay políticas públicas. ¿Cómo es? Contanos. Tanto espacio y ahora la moda es el ciberespacio. Ese es el problema, ¿no? Gracias, Maxim. Y bueno, gracias a todos también por la invitación. No sé muy bien cómo se abre, solo sé que hay que abrir y sé que hay que hacer la voluntad y el ejercicio de poder poner a disposición de nuevo, no solamente para nosotros, que como tú bien dices, somos un espacio físico, ¿cierto? Grande, no solamente los contenidos, que es la programación, sino que también algo que últimamente ha sido súper importante en el GAM, que es la infraestructura. Eh, ¿Por qué te lo digo así? Nosotros estamos cerrados desde el 15 de marzo totalmente, pero desde el 18 de octubre estamos funcionando parcialmente. Acuérdate que el 18 de octubre Chile despierta, ¿cierto? En un proceso que ahora en 2 semanas más tenemos un plebiscito, y Chile despierta en una Plaza de la Dignidad o Plaza Italia, que es la pugna de, ¿cierto? Del lugar donde ocurre todo, que está a 3 cuadras del GAM, en donde desde octubre del año pasado, desde hace un año, que venimos un poco como repensando no solamente la programación, sino que también los espacios físicos. O sea, GAM en algunos momentos ha servido también de espacio para los heridos en las protestas, GAM en este tiempo ha servido como espacio digital, GAM ha tenido que saber un poco ser resiliente, yo te diría, que eso es una palabra que me gusta mucho. Ahora, respecto a los protocolos, bueno, más allá de los protocolos habituales que todos estamos tratando de incorporar y las mismas preguntas que todos tenemos, la temperatura, la mascarilla, etcétera, creo que más bien la pregunta va a ser cómo vamos a lograr que los públicos se atrevan, ¿no? Que los públicos quieran cruzar esa barrera del miedo, quieran cruzar esa barrera del síndrome de la cabaña, como le dicen algunos, que nos gusta tanto estar dentro de las casas, para poder atreverse a encontrarse de nuevo, a verse cara a cara, a estar en un espacio físico juntos, ¿ciertos? Unos con los otros. Yo pienso que más que los protocolos, la pregunta va a ir, y supongo que lo vamos a conversar en la charla ahora, en torno a la programación también. Creo que lo que se viene es sin duda un momento mixto, en donde vamos a tener que empezar a convivir con dos realidades. Y respecto también a algo que tú dijiste, ojo, porque el GAM no es un espacio público propiamente tal, y eso es algo interesante, que a mí me parece que es súper importante poner aquí en cuestión cuando hablemos también de las escenas independientes, públicas y privadas. El GAM no es como en Argentina, que es el espacio público, ¿cierto? Que los funcionarios públicos con plata del Estado. El GAM es una corporación privada que tiene el 70% de su presupuesto desde el Ministerio de la Cultura y del Gobierno. Y eso igual hace un poco una diferencia, para bien o para mal, no sé. Obvio. Sí, 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 sí. Chile es tú sabes que es el imperio del modelo mixto, ¿cierto? Que nos gusta tanto acá de poder tener esos dos ángulos, pero sí
tenías razón, Max, en lo que tú decías, que tenemos una misión pública, ¿cierto? De alguna manera, y de política pública, y de generar ese choque entre lo artístico y lo ciudadano. Así que, pero me parece importante aclararlo porque como estoy hablando con No, amigos de de hecho, Argentina, es un cruce de modelos que hay que considerar. sí, de hecho yo tenía eso en mi imaginario, era una entidad pública. Ok, perfecto. Javi, por ahí, desde otro lado, digamos, vos en realidad lo que estás, vos sos testigo, ¿no? de la adaptación de los teatros y de las compañías a esas nuevas formas de hacer teatro. Sos también impulsor, porque las compañías y los teatros se vuelcan hacia vos para decir, che, hay una plataforma, hay un espacio donde yo puedo trabajar esta cosa tecnológica que no tengo ni idea, porque vos sos justamente teatrero y tenés una formación tecnológica. Alternativa está viendo la pospandemia, la está viendo, digamos, ve un futuro mixto en el cual los teatros independientes, las compañías independientes están listas para trabajar, tienen la plata para pagarse un streaming, tienen las nuevas creatividades, digamos, se sostienen en el tiempo. No sé. Un montón de preguntas estoy intentando ordenar en mi cabeza. Digo, ¿cómo voy a hacer para responder esto que me preguntás? En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y un honor estar compartiendo con ustedes esta charla y esta discusión. Veo un poco lo mismo que Pamela. En realidad nosotros no usamos la palabra mixto, sino híbrido. No sé bien por qué esa diferencia, pero sí, 100%, 100%. Yo no veo ni me interesa mucho y me enoja un poco la discusión de la competencia, ¿no? Vivo, es teatro, no es teatro, digamos, es una zona que a mí en realidad no me interesa demasiado. Y me parece que hay una oportunidad increíble, realmente increíble, de que espacios muy chiquitos, yo doy siempre como ejemplo, digo, esta charla, esto que voy a decir, yo me he juntado con INT, Artei, distintas asociaciones, en todas más o menos planteo el mismo ejemplo, ¿no? En primer lugar, digo, creo que todos alguna vez vimos un recital por YouTube o un videoclip o un recital, sí, no sé, yo recuerdo en lo personal, por ejemplo, el de Roger Waters, uno veía esos videos por YouTube y vos decís, esto es increíble, yo quiero verlo, yo quiero estar ahí, ¿no? Y digo, creo que ese es como el mejor ejemplo para comprender por qué eso no es competencia. No solo no es competencia, sino que encima puede funcionar justamente en este sentido que yo digo, como incentivador de ir a tener esa experiencia en vivo, ¿no? Y frente a eso yo doy como ejemplo el Elefante, que no existe más, el teatro de Lisandro Rodríguez. Él ahora, irónicamente, pasó a un lugar mucho más grande, pero él estaba en una sala que tenía una capacidad máxima, en su configuración mínima en realidad, de 20 localidades, ¿no? Y eso también era una decisión estética, trabajar con esa cantidad de público. En esa toma de decisión, vos ya estás decidiendo que económicamente, por lo menos en términos de recaudación de público, esa sala no es viable, ¿no? Y nunca lo va a ser. Sin embargo, y eso es un poco lo que yo planteo, en este nuevo contexto, esa sala podría mantener ese criterio y tener 20 espectadores presenciales y 500 espectadores remotos, podríamos decir, que podrían convivir en la función en streaming o no, y le cambió la realidad económica a un espacio que nunca fue pensado en esos términos. Digo, lo digo así un poquito como extremando, pero me parece que ese es el potencial del asunto, con lo positivo que implica, pero también con un lado que quizás uno en principio no lo ve, pero también me parece que es importante rescatar, lo que es al mismo tiempo, o sea, teniendo el público potencial accesible, todo se vuelve también más competitivo, porque yo ahora no solo compito con los espacios que tengo alrededor, en mi barrio, y por el público que soy capaz de captar en forma presencial, sino que estoy compitiendo por el espectador mundial, podríamos decir. Entonces, no sé, por ejemplo, el GAM puede estar teniendo, o nosotros lo vemos actualmente con muchos espectáculos mismos de timbre. Hoy estamos teniendo espectadores de España, por ejemplo, o recuerdo ahora, no recuerdo la obra, qué obra fue, una persona, creo que en un concierto, ¿no? De Opus 4.
Una persona de Inglaterra dice, acá estamos con nuestra familia en el pueblo, no recuerdo, de Inglaterra donde vivimos, vimos el recital, nos hubiera gustado verlo en vivo. Ese es un espectador que de alguna manera le fue tomado a un espacio ahí que no vio, digamos que en otro momento no hubiera podido acceder y hubiera ido a consumir un espacio local. Entonces, al mismo tiempo, si bien existe esta oportunidad de expansión que tiene que ver con este quiebre espacial también, de expansión mundial de cuál es el público que yo pudiera buscar, eso también transforma la escena en hipercompetitiva, ¿no? Entonces ahí entro en esta pregunta que vos decís de, ¿estamos preparados para eso? Yo diría que en principio no, estamos en una situación forzada, no estamos preparados desde distintos ángulos. Digo, no sé cómo fue en Chile, después me interesaría si Pamela, digo, es un interés personal, si Pamela puede cuestionar, pero acá han colapsado varias tiqueteras por una cuestión de que tiene que ver con esto, digamos, antes no sé, Alternativa podía vender en un mes 150.000 entradas, por ejemplo, ¿no? Pero esas 150.000 personas lo que consumían a nivel recursos era la butaca del teatro en el que estaban sentados. En este momento, esas personas están conectadas en un sitio web que están consumiendo recursos, eso es nuevo, no estamos preparados para eso, no tenemos la tecnología local, o sea, Argentina es un país pobre tecnológicamente, no estamos preparados, por eso colapsan las tiqueteras, y al mismo tiempo se da el fenómeno que por lo menos en Argentina yo lo llamo el parripollo. El streaming es el nuevo parripollo argentino. Han salido empresas de streaming de abajo de las piedras, en muchos casos vendiendo humo y en muchos casos... ¿Parripollo? ¿Qué es eso? Parripollo. Parripollo se le llama, es como cuando alguien saca un negocio que parece que es el negocio con el que vos te vas a hacer millonario, todos empiezan a hacer ese negocio y a replicarlo sin valor agregado, sino que empiezan a hacer exactamente lo mismo. No sé, en una época eran las canchas de pádel, ¿no? Entonces todos salían a hacer canchas de pádel. Y en una época fue el parripollo. Bueno, en este momento es el streaming. En este momento el streaming, digo, alcanza con ver un poquito que es imposible cubrir la cartelera de hoy en día. Hoy uno no puede conocer cuál es la oferta cultural porque hay una sobresaturación de proveedores de streaming y eso produce una hiperfragmentación en la cartelera. Entonces, incluso es una dificultad para nosotros, para Alternativa, que antes teníamos toda la cartelera, pero en esta fragmentación que se produce es muy difícil enterarte de los shows. Qué sé yo no conozco, por ejemplo, la cartelera en este momento del Movistar Arena y me entero que hay conciertos multitudinarios ahí, y eso es porque hay una hiperfragmentación en este momento, ¿no? Y no hay una concentración de esa información. Entonces digo... Igual la Alternativa sigue siendo un lugar, por ejemplo, en el cual vos vas y sabés que vas a ver un tipo determinado de show, me parece, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo a mí, digo, me pasa en forma un poco personal, habíamos llegado como un nivel de captar la información y eso ya estaba medio como establecido y dado, y en este momento decimos, esto no lo tenemos, esto lo estamos perdiendo, ¿viste? Porque al mismo tiempo tenés una cantidad de cosas que ya tampoco se pueden clasificar como obras, está todo muy mezclado, ¿no? Entonces, vos decís, bueno, ¿esto qué es? ¿Es una charla? ¿Es una obra? ¿Es un recital? ¿Viste? Está todo como muy... Nada, entonces, la verdad que es como un momento de asumir el caos y esperar el momento de reorganización de esto, ¿no? Digo, el parripollo también tiene el correlato de que la mayoría no va a sobrevivir. Digo, si el número no nos da a nosotros que estamos establecidos, imagínate qué número le puede dar a uno nuevo, a uno que arranca en este contexto en uno de cero. Van a morir un montón de estos intentos, pero evidentemente digo, hay algo ahí y al mismo tiempo esto que yo te digo, ¿no? Se pone más hipercompetitivo, entonces al mismo tiempo la mirada romántica diría, bueno, ahora hay público para todos, pero en realidad el público se lo va a llevar el que tenga una oferta convocante, el que sea capaz de captarlo, ¿no? Entonces, me parece que se extrema algo de la competitividad y que en ese
contextos se van a empezar a ver, por ejemplo, lo que está ocurriendo un poquito, los que tienen los videos de mala calidad, por ejemplo, ¿no? No sobrevive eso. Eso es algo que puede resistir un poquito y ser una forma de no sé, sobrellevar la situación, pero es inmediato pensar en producir contenidos de calidad y contenidos a la altura de las circunstancias. No me quiero extender mucho más, así damos como lugar a la charla en este sentido. Lo que, si querés, volvemos y me permito introducir ahora a Nicolás a lo que es el teatro independiente en sí, el ecosistema del teatro independiente. RGC, ahora le digo mejor, Ediciones, yo lo descubrí tu editorial durante la pandemia, en marzo, abril, cuando empecé a tratar de leer cosas y están escribiendo cosas muy, muy copadas, muy interesantes. Estoy leyendo acá Profesionalismo y autogestión, Pandemonium, construcción del abismo, emergencia cultural, cultura de organización. Tengo el libro sobre el mercado, el aporte de valor del mercado teatral, en fin. A mí lo que me interesa saber por ahí es, vos que sos, o por lo menos a través de todos los libros que editaste, un poco, no sé, como un investigador un poco de lo que es el ecosistema teatral, ¿te parece que hay un futuro? Digamos, que va a haber un futuro, que va a haber todavía gente para ese futuro, para ser actor de ese futuro. Qué difícil. Bueno, primero, yo no soy un investigador específicamente del sector de artes escénicas, y lo que sí me interesa es, como editor, dar voz y tratar de visibilizar a gente que sí está trabajando con el sector de artes escénicas y sobre temas vinculados con políticas culturales y gestión cultural en general. Igual, antes que nada, agradecerles por la invitación que nos hicieron a RGC Ediciones, y en particular para estar en el festival. De Timbre 4, que hacen de anfitriones hoy, y en nombre de ellos a todos los organizadores del festival, las salas independientes, a la agrupación PIT de los profesores de teatro independiente, y felicitarlos por seguir armando estas redes solidarias y generar trabajo en el medio de esta crisis para quienes más golpeados están dentro del sector. Hoy visité la web del festival y me impresioné un poco ahí de la cantidad y calidad de obras y actividades que programaron, así que les celebro mucho la iniciativa. Luego, no sé, se me ocurría un poco preparando algo para decir hoy, presentarles un poco qué es RGC Ediciones, y que sentimos esto de estar en esta mesa, por ejemplo, una suerte de reconocimiento a lo que venimos haciendo hace un poco más de 10 años, que es tratar de aportar insumos, reflexión, sistematización y teoría a experiencias y acciones que hay en la cultura de Argentina y en América Latina. Uno de nuestros objetivos es buscar formas que aporten a profesionalizar el ámbito de la gestión cultural y de las políticas culturales, y en ese sentido creemos que este festival y esta mesa nos es un poco afín, ¿no? Entonces quería aprovechar para contar algunas de las acciones que nosotros armamos desde la editorial en estos meses tan convulsionados y desde que comenzó un poco la crisis sanitaria. En ese sentido, ya tenemos una suerte de 50 artículos de diferentes lugares de América Latina que tratan de poner diagnósticos y reflexión en lo que está pasando, ¿no? Tanto en Argentina como en diferentes experiencias de América Latina, de España, de México, y lo que hacemos es invitar a investigadores, a gestores culturales, a que sumen sus reflexiones, sus aportes, y que cuenten un poco lo que ven que está pasando, y arriesgando en muchos casos los futuros que vendrán, ¿no? En algún sentido, creo que mucho de lo que yo pueda decirles hoy acá tiene que ver con esos futuros que comentan los autores que publican en RGC. Hice una suerte de resumen que
que me parece que está bueno contarles. ¿Se corta internet? Porque en general tengo una Si querés, conexión. te iba a decir, si querés sacar tu imagen y por ahí a veces se corta, a veces no, pero por las dudas. No, me voy a Saca- dar señal con mi teléfono, que en general es mucho mejor que la conexión de internet de mi casa. Que bueno, que es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Ya, no, En todas sí, partes pasa igual. en todos lados. Y mira, ayer justo hicimos un streaming de timbre y nos enfrentamos a eso, ¿no? A trabajar con los chips de celular más que con la red de internet porque nos iba fallando. Bueno, Eh, ahí estoy con el 4G, así que me imagino que va a ser un poco más estable. Fantástico. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, perfecto. perfecto. Bueno, lo que no quería también dejar de decirles es que RGC produce contenido de libre acceso. Tanto los libros que hacemos como todos los contenidos de la revista digital están puestos en acceso libre porque militamos un poco eso, ¿no? Que la circulación de ese conocimiento sea accesible eh, y en pos de eso está todo abierto para quienes les interese. Nosotros en el sector de artes escénicas desde hace un tiempo venimos trabajando con una colección puntual que dirige Paula Brusca, que es la representante del INT de la provincia de Buenos Aires, que se llama SEA, la colección Ser, Estar y Acción, donde venimos publicando libros que tienen como principal eje las cuestiones de gestión y de políticas para las artes escénicas. No nos metemos con la dramaturgia, no nos metemos con las cuestiones de actuación, sino con las cuestiones que creemos que ayudan a la profesionalización un poco. Y ahí hemos invitado a un montón de referentes de diferentes países. Nos está Marisa de León en México, Guillermo Eras en España, Andrea Hanna en Argentina, por nombrar algunos. Y muchos de esos libros también terminan estando en libre acceso. Y el otro área que tenemos en la editorial tiene que ver esto con la revista, que les contaba que tenemos más de 50 artículos publicados durante esta época del COVID, que tratan de aportar reflexiones y diagnósticos para capear un poco la tormenta y para pensar colectivamente cuáles son las mejores herramientas y pensar los desafíos que nos trae el contexto, ¿no? Esos artículos los estamos organizando en dossier temáticos. El primero fue qué hicieron los países a nivel Estado-Nación en América Latina, o qué dejaron de hacer algunos países para asistir al sector cultural cuando empezó la pandemia. Y ahora, hacia fin de año, vamos a sacar uno que tiene que ver específicamente con el sector de las artes escénicas y el sector de la música. El primero, el de la música, está dirigido por Ceci Salguero y Carlitos Sidoni, y el segundo por Paulita Brusca. Y yo voy a tratar de citar algunas cosas que encontré de estos artículos que me parece que está bueno para pensar esto que nos trae la mesa, ¿no? Cuál es la posibilidad de la post-pandemia. Algunas cosas decía Javier y yo coincido también en eso. Uno de los artículos que tengo ahí, que estaba revisando, es de Guilleras, ¿no? Que dice pensar la pospandemia desde la práctica de las artes escénicas, y él dice que hay una pregunta que nos debemos hacer, que nos hacemos desde hace tiempo también, y que no cambia a pesar del contexto, y que es cómo podemos interesar con nuestra creación escénica a la sociedad en su conjunto, a la sociedad actual. Porque ahí son las estrategias que van a hacer posible la sostenibilidad un poco de los proyectos. Y ahí él se le da por hacer listas a Guille y plantea una serie de puntos que hay que tener en cuenta ahora en este contexto y también cuando haya alguna situación que permita lo presencial. Y en la mayoría de estos puntos está esto, de cómo hacer sustentable lo que se hace, y desde pensar vía de financiamiento a cómo construir y reconstruir la relación con los públicos y los territorios y las audiencias, ¿no? Y creo que ahí hay un gran desafío que va a seguir estando y que hay que generar cada vez más fuerte, que tiene que ver con la fidelización de los públicos, cómo generar una vinculación con los públicos que asisten a las salas y que ahora también ven en streaming las obras y demás. También
hay una reflexión interesante en torno a lo profesional, donde si bien ya era necesaria la adaptación de mucho tiempo de tareas a las cuestiones de gestión, él plantea que ahora también hay que sumar otro tanto de estas tareas en la autogestión a la cuestión tecnológica, ¿no? A cómo pensar desde esas cuestiones nuevas formas de producir, de exhibir y de promocionar. Y también hay otra cosa que plantea, que es donde más coincido yo con él, que tiene que ver con el fortalecimiento de los tejidos y de las redes profesionales, ¿no? Tanto en planos locales como nacionales, regionales, internacionales. Yo lo digo porque acá en este tema hay como una batalla por el reconocimiento de los derechos laborales de los artistas y los trabajadores de la cultura que me parece que merecen una atención fundamental hacia adelante, y que todas las redes que se han organizado tienen que subsistir también buscando que no nos agarre nuevamente una cuestión como esta, sin tener redes de contención para que la gente quede totalmente excluida. Hay otro artículo muy interesante de Brenda Bernstein que dice que también esta crisis nos tiene que dar algunas oportunidades para repensar las cuestiones de la pandemia. El artículo se llama Artes escénicas en tiempo de pandemia, 3 oportunidades para repensar más allá de la crisis. Yo les voy a contar 2 de ellas. Y una es lo que decía un poco Javier recién, que está la posibilidad también de ampliar la idea de tiempo y espacio en el cual se reproducía el hecho escénico, ¿no? La posibilidad de una sala virtual en una plataforma donde la grabación está disponible, ahí desaparecen las restricciones en tanto cantidad de butacas y en cantidad de horario, ¿no? Esto abre la potencialidad de pensar nuevos mercados sin necesariamente ir en contra del vivo tradicional. Digamos. Ahí hay una posibilidad de acceder al hecho teatral en otros barrios, sin pensar el viaje de ida y de regreso a la sala, o a otras provincias o a otros países, incluso con las cuestiones de idioma, porque se puede empezar a pensar el uso de subtítulos para poder realizar estas obras. Y otra cosa otra oportunidad que escribe y que tiene que ver con esto es que hay una posibilidad de repensar los precios de las entradas. Habla de una experiencia de Timbre 4, dice donde hubo un aumento de la cantidad de espectadores, más de 200.000 personas en el primer mes, que aportaron a partir de un sistema de la gorra virtual, y que hizo que muchos de los montos de recaudación sean similares, o en algunos casos superiores incluso a los de las funciones en vivo. Entonces, digamos, ahí también está esta idea de... Nico, te digo, eso fue el primer mes, digo, para acotar lo que dice Berna, o sea, hubo efectivamente a principio mucha gente que se solidariza con toda la situación del teatro independiente, que empezó a entrar a ver cosas online, digamos, que estaba muy agresivo que haya cosas online, y hubo el primer mes, de verdad que nosotros empatamos lo que íbamos haciendo. Mucha más gente vio el contenido nuestro, y la recreación incluso se empató el primer mes, pero claramente después la gente se pone mucho más selectiva, como decía Javier, digamos, está viendo, hay mucho material que no está de calidad, porque no lo grabamos con esa intención, y claramente después ahora estamos al 30% de lo que podíamos llegar a generar en una actividad normal, digamos. Entonces, sí y no, digamos. O sea, sí a corto plazo, a largo plazo no. No, está claro que no todas las actividades van a tener esas capacidades de subsistir o de mejorar la capacidad de recaudación, pero también es cierto que hay posibilidad de repensar en este entorno una nueva relación en la forma de pensar esos mercados a los cuales va a estar destinado ese producto, y una nueva forma de pensar en términos de público. Yo tengo 2 hijas chicas muy adictas a las cuestiones del laberinto masticable, no sé si conocen a la experiencia de los chicos de los raviolis. Sí, sí, de hecho la vendemos nosotros, así que la conozco muy de primera mano, la estamos vendiendo en este momento y me parece increíble. Digo, te dejo a vos para que lo cuentes, pero me parece absolutamente increíble.
Y Gaucho genera un producto que es un producto digital para chicos muy chicos, y nos obliga a nosotros padres a armarles un campamento en vivo, en el cual él produce interacción a partir de encuestas, invita a personajes a interactuar con él, arma canciones para que salten y destrocen toda la pieza, revoleen los juguetes, nos pone a nosotros en una situación muy divertida de los chicos, pero a mí lo que me impresionó es que la cantidad de zumpamentos, funciones que hizo, en las cuales cada una de ellas tenía 500 pibes. Yo creo que él no puede recaudar eso con ningún tipo de show en vivo, en ningún... Ahora, esa oportunidad se da en casos muy puntuales y para proyectos muy específicos, y no es ampliable al universo de todos los actores ni de todos los proyectos. Pero también es cierto que como oportunidad empiezan a aparecer, digamos, ¿no? A mí, Igual era simplemente comentarlo. sí, Nicolás, a mí hay algo muy lindo. Max, no sé si puedo preguntarle, o sea, Pero como sí, mi amor. Perdón, yo hice tengo, como me Interactuemos, acompaña el interactuemos. gato. No, qué lindo, gato que tenés acá. No, yo hice esta pequeña introducción para que todos puedan más o menos, digamos, estas preguntas, pero ahora empecemos a charlar de manera un poco más natural, ¿no? No, que pienso que hay algo muy lindo que dice Nicolás y que se suma a lo que estaba diciendo Javier, que tenía que ver con, y con lo que dices tú, como que voy a tratar de mandarme como un hilo conductor de lo que han dicho todos, a ver si me resulta, pero principalmente tiene que ver con esta idea del futuro vinculada a la gestión, ¿cierto? O sea, el futuro siempre existe y las oportunidades siempre están. Las oportunidades de crecer en el campo de los públicos estaban antes de la pandemia incluso, eran distintas, pero las oportunidades siempre están en nuestro mercado. Pero la pregunta por el futuro, para mí, tiene que ver con la conducción de lo que Nicolás ha nombrado bastante, que tiene que ver con la gestión y la estrategia, ¿no? O sea, hasta acá estamos todos, y ya llevamos 8 meses de pandemia, que a mí ya me parece suficiente, llevamos todos un tiempo como observantes, ¿cierto? Como, y analizando y comentando los casos de éxito y los casos de fracaso, ¿cierto? Que todos conocemos y que vemos que van ocurriendo alrededor del mundo, en el campo teatral desde Hamilton hasta, no sé, al que le fue peor en una obra que no llegó nadie y no se conectó al Zoom. Pero la pregunta que me hago es, y aquí es donde viene la reflexión para los artistas, los teatristas, los independientes, las tiqueteras, lo que sea, es qué es lo que queremos, qué oportunidad queremos tomar y cuál va a ser la estrategia que vamos a construir. Porque es cierto que hay públicos que se están conectando hoy día, que hoy día se están conectando a través de Zoom. Hay una presunción de eso que no es real porque nadie la ha comprobado todavía de que esos son potenciales espectadores para la presencialidad. No lo sabemos. Quizás son simplemente espectadores digitales, ¿ya? Entonces, también estamos en un plano de las suposiciones y mi pregunta es, ¿qué es lo que vamos, no lo sé yo tampoco, es la pregunta que yo también me hago, es ¿qué es lo que vamos a querer? ¿Vamos a querer, qué vamos a querer en relación a esos públicos? ¿Vamos a querer y pensar que vamos a generar nuevos contenidos digitales para la captación de un nuevo mercado de lo digital y el campo teatral va a abrir un subproducto diferenciado que va a tener otra línea de contenidos, de trabajo, de producción? ¿O vamos a querer tratar de apalancar los públicos que estamos viendo hoy día en lo digital hacia el teatro y llevarlos a lo presencial? Y me lo pregunto porque son estrategias de trabajo totalmente distintas. O sea, no hay una estrategia que vaya a cubrir las dos miradas. Quizás queremos ambas cosas, pero sí me urge ahora, y eso es lo que me tiene a mí preocupada, es que nosotros como pensadores, como gestores culturales, como programadores, etcétera, etcétera, tenemos que dejar este estado de inercia y de observación y de un poco prueba y error para empezar ya a pasar a la conversación de cuáles van a ser las estrategias y pensarlas y ponerlas a prueba. De nuevo, no sé cuáles son, es fácil decirlo, como que la tiré ya, pero me lo pregunto, es algo que está en mi cabeza, quise como compartirlo No, porque está me bien. pareció lindo entre lo que decía Javier y lo que decía Nico. Y yo creo que lo que estás diciendo y las ideas que estás tirando, ¿no? Del hecho que por ahí, es verdad que hay mucho público nosotros, por ejemplo, acá tenemos lo que es el microteatro, ¿no? Que son obras muy cortas, muy breves y que trajo un público muy distinto a lo que era el público tradicional de teatro, ¿no? Y lo mismo acá, lo que nos dimos cuenta es que mucho del público nuestro, por ejemplo, entró a ver una obra 10 minutos, 15 minutos y pues no se quedaba, ¿no? Y yo creo que Javi, vos podés contar también, ¿no? Digo que hay público de todo tipo, hay un público, por ejemplo, los fenómenos de sex o la obra que es por mensaje WhatsApp también trae otro tipo de público, ¿no? Digo que es como la plataforma, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, lo que comentaba Nicolás también de Zumpamento, sin dudas también, ¿no? Otro público
y al mismo tiempo son chicos, ¿no? Son chicos que están teniendo una experiencia y además los ves disfrutar y los ves disfrutar mucho, ¿no? Entonces vos decís, evidentemente hay algo ahí que funciona. Digo, para el que no lo conoce, se basa como en la idea de hacer un campamento en su propia habitación y básicamente lo que hace el chico es adorna un poco su cama, le pone luces, cuelga telas. Al mismo tiempo es una experiencia que atraviesa varias horas, van a dormir y al día siguiente desayunan todos juntos. Digo, realmente es una experiencia muy atractiva y que estás agarrando a unos chicos de la base y los estás metiendo en una experiencia vinculada a lo cultural, a lo artístico, que quizás de otra forma no sé si lo hubieran tenido, ¿no? Digo, es un poco muy parecido a eso cuando dice, bueno, no sé, mis viejos me llevaban al teatro, ¿no? La experiencia de cada uno de cómo arrancó. Bueno, yo arranqué con un zumpamento, el día de mañana te va a decir alguno, ¿no? Lo que yo veo muy, muy potente es acá, digo, también en un país como es Argentina, no sé en ese sentido muy bien cómo es Chile, pero la actividad teatral está muy atomizada en Cava, ni siquiera en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Está muy atomizada en Cava. Eso genera el lugar de competencia en Cava y un público que vive en todo el territorio del país que no tenía esa oferta como accesible. Y hoy vemos, de hecho, en la función de ayer de Timbre, me ocupé de entrar al listado y mirar todos los teléfonos que yo veía de larga distancia como una forma rápida de ver más o menos de dónde eran, y yo conté como un 20% de personas que parecían ser del interior del país o de otros países, ¿no? Imagínate que eso no es, en el público de Timbre 4, por ejemplo, no es para nada lo tradicional, así como el público de afuera. Con el público de afuera uno también se mete con otras problemáticas que incluye los usos horarios, ¿no? Entonces, no es tan simple, o sea, en qué horario programás un vivo para que te lo puedan ver de determinada franja de países, ¿no? Digo, creo que vale la pena también hay cuestionarse en qué medida el contenido en vivo vale la pena, porque algo de lo que comentaba Nicolás también es muy real. Uno trabaja con la cuestión de la escasez, ¿no? Y uno tiene que hacer coincidir a las personas en tiempo y espacio. Con la virtualización del contenido eso se rompe un poco. Digo, un poquito lo que pasó ayer en la función de Timbre. En el vivo hubo problemas técnicos por la conectividad, pero el contenido quedó grabado perfecto y hoy, de hecho, yo la verdad que digo, con el estrés un poco del vivo, no pude disfrutar la función ayer, yo la vi hoy a la mañana, ¿no? Y la verdad que mientras la veía, yo me hacía esa pregunta, ¿no? Digo, ¿qué sentido tiene acá el vivo? ¿No? ¿Por qué esto en vivo? ¿No? ¿Cuál es el valor? ¿Lo estoy viendo mejor? ¿Lo estoy viendo más tranquilo? ¿No? Entonces digo, me parece que es un buen momento para hacerse ese tipo de preguntas también, ¿no? ¿Cuál es el valor del vivo? Porque digo, de hecho, debatí bastante en mi casa sobre esto y pensaba, digo, los youtubers funcionan al revés. El vivo es lo que ocurre como de forma esporádica y es una forma de entrar en contacto con la gente, pero el contenido no es en vivo, ¿no? El contenido está, y no está pensado para el vivo, y de hecho el vivo tiene menor calidad, o sea, es al revés que como lo que pensamos nosotros, digamos, ¿no? Entonces, digo, me parece que es como una buena oportunidad para repensarlo todo, digo, un poco en términos de lo que decía Pamela, es verdad, yo no sé si tengo una decisión tomada con respecto a cuál es la estrategia, digo, siento que en lo personal, si yo tuviera un teatro, cosa que en algún momento tuve esa fantasía y con el tiempo de trabajar con los teatros fui diciendo, no me quiero meter en esos problemas, pero yo imagino un híbrido con espectadores remotos, donde la experiencia teatral en vivo, o sea, presencial, no en vivo, sino presencial, tenga otro tipo de valor agregado, por decirlo en un término marketinero, ¿no? Y digo, en esto, al mismo tiempo pensando, veía, bueno, la función de ayer con las marcaciones en el piso, que no sé si tenían que ver con la obra o era una cuestión de jugar al mismo tiempo con la cuestión de los protocolos, pero, Pero bien hecho, sí, bien pensado. pero al mismo tiempo decía, bueno, ¿por qué la platea no se puede transformar en un living, ¿no? Donde yo puedo tener un tipo de experiencia distendida y muy distinta a la que yo tendría en mi casa viéndolo a través de una pantalla,
y que encima el presencial sea más caro, porque justamente el presencial me da otro tipo de experiencia y al mismo tiempo, en ponerle un valor mayor, también yo le estoy dando un valor mayor, ¿no? Digo, yo voy más por ahí que, al mismo tiempo, digo, es algo que yo vengo hablando con bastantes asociaciones, como pensar en un modelo posible, ¿no? Algo de lo que decía Nicolás. Es súper frecuente la discusión, o el crítico de teatro, o los estudiantes que dicen, no puedo ver todas las obras que tengo que ver, porque simplemente no logro coincidir en el tiempo y espacio para que eso ocurra. Entonces yo lo que decía es, digo, bueno, ¿qué pasa si una función, mientras está haciendo funciones presenciales y cumple con el público presencial, en el momento que no está haciendo la función pone el video disponible a demanda, ¿no? Del mismo espectáculo, grabado incluso de una función presencial? Y ese crítico ve, así por lo menos el crítico no te hace la crítica sin haber visto la obra, ¿no? Ese es otro tema que no toca a la mesa de hoy, pero digo, tendría la oportunidad de decir, bueno, hoy sábado a la noche me miro 5 obras una tras de la otra y el domingo me miro 5 obras, y haces un tipo de consumo que no lo podrías haber hecho de otra manera. Ahí meto también a estudiantes, por ejemplo, que es bastante típico, estudiantes que tienen que ver una obra porque tienen que hacer un trabajo práctico con la obra, pero ahí uno, digo, alternativa, recuerdo muchas veces a algunos que nos escriben, necesito ir, es la última función y necesito verlo porque tengo que hacer el trabajo práctico. Bueno, si ese contenido estuviera a demanda, ese estudiante lo podría ver de la misma forma, ¿no? Ahí es donde digo, un consumo híbrido y al mismo tiempo contenidos de calidad que quedan grabados y que el teatro puede empezar a tener un catálogo de su producción y un ingreso pasivo, podríamos decir, me parece como un concepto atractivo. Creo que Nicolás iba a decir algo. No, digamos, yo no soy experto en las artes escénicas, ni mucho menos, pero digamos, trabajo hace mucho tiempo temas vinculados al sector de las industrias culturales, y ahí hay una cosa que investigamos y que pensamos, que son que las transformaciones en el ecosistema cultural mediático dan transformaciones en los consumidores de la cultura, digamos, ¿no? O sea, la aparición de las tecnologías condicionan la forma en la cual nosotros nos vinculamos con las experiencias culturales. Y sobre esa premisa, hace muchos años, en alguna invitación que me hicieron en el Festival Relevos en Jujuy, en una charla que compartí con Jaworowski, con otras personas, yo al ejemplo de alternativa teatral, voy a hacer caso acá con Javier, y que voy a hacer, fue el momento en el que Alternativa empezaba a vender tickets, ¿no? Digamos, y lo que se construye ahí no solamente son canales en los cuales lo digital empieza a ser parte también del hecho escénico y de la venta de las entradas, sino que además Alternativa empieza a producir muchos datos sobre los espectadores. O sea, y esos datos no son ajenos a la forma de producir y demás. Vamos. Hay un artículo de los que iba a comentar, que aprovecho para colarlo, que es de Octavio Arbeláez. Octavio es el creador del Festival Internacional de Manizales, de teatro, es una de las grandes referencias en términos de políticas culturales para toda la América Latina, y él nos dio 2 artículos para que le publiquemos, hay un tercero ahí en marcha, y en el segundo él dice, bueno, ¿cómo construimos acá dentro del abismo en el que estamos, en este pozo? Y en ese artículo pone en cuestión esta migración obligada a lo digital que se da en las artes, ¿no? Hay una diáspora generalizada a producir contenidos en lo digital, y eso va a dejar a un montón de gente afuera, y hay que poner lupa en torno a cómo construir en eso. Más temprano en el festival hubo una mesa ahí de las redes de asociaciones de diferentes países de teatro independiente, estaba la gente de Artei, y contaba esto de la experiencia de que están permitidos los streamings, pero no hay herramientas para los productores. Totalmente. No hay ni políticas digitales de creación, no hay herramientas. Por suerte tenemos plataformas como Alternativas que no son propias. No hay legislación tampoco, no sé en no hay Argentina, pero en Chile legislaciones. hay un vacío. Sí, eso Entonces, es me súper... parece que hubo un momento en el cual el avance de lo digital
no ser ajeno porque la presencialidad dejaba que nosotros pudiéramos seguir produciendo cosas, ¿no? Claro. Entonces, como la música seguía siendo en vivo, el teatro seguía siendo en vivo y demás, lo digital era algo accesible, era algo que no le tendríamos que prestar mucha atención. Hoy en día es fundamental y sabemos que no podemos, por más de que vuelva a generarse una nueva normalidad en donde la presencialidad vuelva a ocupar gran parte de la escena, dejar de lado ciertas regulaciones sobre lo digital. O sea, no podemos disponer de que nuestras comunicaciones sea a través únicamente de plataformas multinacionales en las redes sociales. Tenemos que buscar nuevas formas de hacer circular las cuestiones en el ámbito digital. Hay una mexicana con la cual me he relacionado mucho este último tiempo, Liliana, que ella plantea como que Internet es un territorio en el cual hay que construir identidades también, ¿no? Y ahí me parece que los hacedores culturales tenemos mucho también para producir y construir ciudadanía en esos espacios y construir nuevas redes. Nada, me parece que eso tiene que quedar también de enseñanza a futuro, de que no podemos desligarnos de esta cuestión y que hay que pensarlo estratégicamente hacia adelante. A mí me parece Perdón, súper... Sí. No, me preguntaba principalmente como director de teatro, que lógicamente pensando en todo lo que tiene que ver la situación streaming actual, digo, como director no nos preparamos para terminar dirigiendo. Una cosa es que un programador vea la obra a 2 cámaras, que ya está acostumbrado un programador a entrar en contacto con una obra de teatro filmada. Y cuando se habla del streaming, me pregunto eso, ¿cómo haría un director de teatro para pensar cinematográficamente? Porque empieza a pensarse en un espectador que no es un curador o un programador, sino que es un espectador que está acostumbrado a ver Netflix, cine, etc. Entonces ahí también pensar, o me pregunto Pamela, o lo público, o lo privado, cómo está pensando el artista, a ese artista, ¿no? Un artista que no tiene habilidades cinematográficas, porque tiene que pensarlas, o generarlas, o aprenderlas. Eso lanzo un poco a este espacio. Te sumo algo más a eso, Jorge. Ahí hay otro tipo también de usuario en el cual la interacción también tiene que empezar a jugar un rol fundamental. Digamos. Las experiencias transmediales no permiten un observador pasivo, no se permite un espectador que solamente reciba algo. Necesitas participar de alguna manera porque, no sé, los propios dispositivos en los cuales vos recibís esto te obligan a estar interactuando, digamos, y eso me parece que hay que tenerlo también en cuenta. Me había quedado eso. Pero eso es una que uno puede pensar en experiencias como director, etcétera, pero también hay una veintena de artistas que estás pensando teatros más convencionales. Estos que quedan expulsados. Digo, no, ya sé que no. Pero lo que digo, cómo piensan a ese artista o a la variedad de artistas, ¿no? En ese sentido. Es que la variedad de artistas yo creo que va a continuar, o sea, es como, siento que lo que hemos estado conversando también es un poco, sobre todo girando en torno a la palabra oportunidad, es la oportunidad de abrir, tal como la palabra dice, nuevos estados del mercado o nuevos estados del arte o nuevos mercados propiamente tal. Pero eso no quiere decir que no vayan a existir, no sé, como el ejemplo que daba Javier, posiblemente obras que solo son para 20 espectadores y solo son así y en presencial. Obras que son solo por WhatsApp y ocurren así y ese es su formato. Obras que son quizás en grandes escalas y en grandes teatros y vía streaming y vía mixto. Pero sí me parece importante, Jorge, lo que tú dices en cuanto a cómo se nos abre también un desafío a los trabajadores del campo teatral, más allá de solamente también los artistas, digo en este caso posiblemente los técnicos teatrales, o los y las técnicas teatrales que van a tener como un nuevo desafío entre manos, y los espacios también culturales, de precisamente cómo, y algo que ocurre en el mundo de las industrias creativas un montón, o sea, Nicolás sabe que la especialización, ¿cierto?, de las labores, de los rubros, tienen que ir de la mano con el cambio y con la gestión de la innovación de los procesos. Si no, las cosas no van a ocurrir. Entonces, desde ese punto de vista, claro,
nosotros, por ejemplo, en GAM hoy día estamos comprando equipamiento de cámaras de video, estamos comprando cámaras, algo que no era habitual en un centro cultural. Nosotros teníamos focos, teníamos butacas, teníamos, digamos, otros elementos. Hoy día tenemos cámaras también. Ahora viene la pregunta de quién opera la cámara, cómo operamos la cámara, qué hacemos con las cámaras. O sea, es un sinnúmero de proceso formativo también que... Y en ese sentido es bonito lo que dices, porque el cambio que estamos viviendo hoy no es un cambio que le pertenece ni a los públicos, ni a los creadores, ni a los espacios, sino que nos pertenece a todos en la cadena de valor. Es tremendamente radical. Entonces, pensar en el teatro como un espacio que solo le pertenece a los creadores, a los espacios culturales, a los programadores o a los públicos, es un error que usualmente cometemos todos, que es poder mirar la conversación desde un ángulo de la conversación y no desde el esquema creativo en su conjunto, que es lo que finalmente tiene que resultar, porque si esas cadenas no están en el eslabón, la cadena se corta, digamos. Totalmente. A mí, esta discusión, digo, no sé cuánto tiempo queda, pero la verdad que justo en esta parte yo estaría una hora más hablando. Me parece súper importante la discusión en términos de cuál es el lugar que debería ocupar el Estado en este contexto. Digo, en lo personal, yo siento que el Estado debería ayudar a los más desfavorecidos. Ese es para mí el lugar que debería ocupar el Estado. Y en este momento, los que están en problemas no es Movistar Arena, son justamente los teatros pequeños, los chiquitos, los que no saben muy bien cómo afrontar la situación. Yo he tenido una reunión con el Instituto Nacional del Teatro, tuve la oportunidad de tener una reunión con el director y los representantes provinciales, y yo le dije, el INT tiene que sacar una línea de subsidios para que se equipen en este sentido este tipo de espacios. O sea, este camino que está tomando GAM es obviamente el camino natural que viene. Un teatro va a tener que tener cámaras como tienen los tachos, exactamente, es así. Y hay en ese sentido, por ejemplo, otra pregunta que es, hoy en día la luz es tan cara, digamos que, por ejemplo, si vos me decís, podés abrir al 30% tu teatro, no me compensa, digamos. Ahora, Claro, si claro, tuviera claro. equipamiento LEDs, por ejemplo, podría estar en una tarifa que me permite abrir al 30% y los costos fijos que tengo de abrir la sala realmente son distintos. Entonces también, digo, tiene que ver con eso. Digo, bueno, si puedo equiparme para justamente que abrir no sea tan caro, bueno. Igual hay algo muy extraño que pasa en relación a las entradas, ¿no? Todos te ponen el valor de la entrada a un menor valor. Uno no entiende muy bien por qué, ¿no? Digo, creo que vale la pena pensar. Sí, que le pone un valor de entrada, un costo de ticket más bajo, que, esto sin medirlo con el público, porque es interesante analizar, digo, no me quiero olvidar, quiero responder lo que dijo Jorge, porque, digo, a eso también me refería con una hora más. Es muy interesante pensar lo que ocurre con el valor fijo y con la gorra, ¿no? Cuando en muchos casos se logra un promedio de entrada bastante más alto con la gorra. Yo he visto promedios de entrada en espectáculos independientes de 550 pesos, por ejemplo, cuando el promedio de valor de entradas estaba en términos de los 300 pesos, y en general, cuando hacen un streaming en vivo, están tendiendo a poner un valor menor que el presencial, y uno no entiende muy bien por qué. Es como si uno dijera, bueno, pero es un streaming, tengo que cobrarlo menos. No tengo una posición tomada, simplemente me pregunto por qué ocurre eso, ¿no? Porque también esto que vos decís, Maxim, tiene que ver con eso. Uno también tiene que pensar como modelo de negocios, donde el valor del ticket está también incluido dentro de la cuestión. Y el fenómeno de la gorra me parece súper interesante al mismo tiempo, porque también uno tiene volumen ahí de público y le da lugar a una persona que no puede pagar, y le da lugar también a una persona que por propia voluntad diga, bueno, yo quiero poner el doble de valor de entrada. Y eso ocurre, podemos decir, timbre, todos los que estamos viendo como ese fenómeno del otro lado, que eso ocurre, ¿no? Con respecto a lo que dice Jorge, yo me remito un poco a lo que dijo Pamela en el inicio de la charla, ¿no? Es un momento donde ya, y la verdad agradezco mucho que esta charla no se vaya por el lado pesimista y no se vaya por el lado triste, que es algo que ocurre frecuentemente. Por suerte no entramos en ese lugar. Creo que es un momento donde ya no podemos discutir más el asunto. Es el momento donde tenemos que empezar a probar. Y lo que dice Jorge pasa por ese lugar. Y quiero dar como dos, por suerte, participo de las dos propuestas. Rescato la experiencia de Timbre 4 de ayer, el primer vivo real en streaming que se hizo desde el espacio de Timbre 4.
Y sin duda rescato lo que está haciendo el Galpón de Guevara, que es Total Interferencia, que es un evento, digo, que honestamente los invito a todos a que vean la programación y que vean alguna de las obras. Ellos están mezclando programación de música, teatro y después un experimento que hace Gustavo Tarrío, mucho más vinculado a lo televisivo. Pero yo vi ahí, la primera obra que vi, que fue Corina Wilson, yo quedé, la verdad que por un lado quedé como muy contento de lo que había visto, y con mi pareja que lo vimos, los dos coincidimos, encontraron algo. La sensación era decir, encontraron algo en el uso del recurso, algo, una cuestión estética que no son los videos de YouTube, que no es lo que produce un youtuber y que está mucho más cercano a la sensación de una obra de teatro. Y eso es un poco lo que yo diría a lo que dice Jorge. Digo, entiendo es un poco, digo, digo, yo soy astrólogo, me meto con un ejemplo que yo doy a veces con respecto a la actuación y los ejercicios de teatro. Es muy frecuente ver a un actor que uno dice, está haciendo siempre lo mismo, actúa el mismo personaje, ¿no? Bueno, eso es porque ese lugar de eficacia, sentir el aplauso, y eso produce adicción. Es muy difícil sentir que uno puede entregarse al vacío de no tener ese lugar de eficacia, ¿no? Sin embargo, cuando uno se entrega al vacío, y digo eso en términos astrológicos sería como Leo, que es como el centro, ¿no? Todos te observan, todos te miran, vos te sentís amado, y eso genera una profunda adicción muy difícil de soltar, ¿no? Sin embargo, uno le diría, si yo fuera el profesor de teatro, le diría, mira, abandonate, entregate al vacío. No importa que vos sientas que no funciona, que fracasa, que el audio está desfasado, que tenés problemas técnicos, no importa. Tenés que entrar como en un estado de niño, ¿viste? Estamos en eso hace 7 meses, Javi. Estamos pero por eso tenés que entrar como en ese estado. Estamos entregados al vacío. Hace 8 meses. Lo que me parece que uno tiene que entender es que eso en algún momento ocurre. O sea, ese actor que abandona ese lugar eficaz, en un momento descubre otro y aparece un aplauso y encuentra un nuevo lugar de eficacia. Bueno, yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Digo, de hecho, me parece que los artistas, no sé si incluirme o no, digo, me incluyo, los artistas tenemos la obligación de ocupar ese lugar y ese espacio. Digo, creo que, de hecho, lo pienso en términos de destinos, si es a la comunidad artística que le ocurre esto en este momento, yo creo que es por algo, ¿no? Me parece que justamente los artistas son los que tienen la responsabilidad de ver qué hacer con este nuevo mundo, encontrar nuevas estéticas, ver nuevas formas de expresarnos y de encontrar nuevas formas de vincularnos, ¿no? con la gente desde un lugar emocional y conmover al otro, ¿no? O sea, si te leo, Javi, vos estás tirando la responsabilidad del artista, digamos. Hacete cargo. Sí, la verdad que sí. Digo, me incluyo porque también quiero entrar en esa zona y nosotros como Alternativa nos planteamos en esa zona también. Alternativa quiere empezar a producir, de hecho nosotros hicimos una performance con nuestro cambio de identidad, o sea, que una marca o un emprendimiento tome el espacio de lo artístico, también me parece que es como una forma distinta de ver las cosas, ¿no? Digo, desde un lugar genuino, no marketinero, no pensado desde ese lugar, sino pensado como movimiento artístico. Bueno, yo quiero generar algo, quiero movilizar a la gente. Me parece que sí, ahí celebro los que están intentando y un poco empujo con los recursos propios. Digo, yo no creo que nadie tenga que hacerse, digo, con un celular. O sea, entiendo que hay un montón que lo están intentando. Lo que digo es, bueno, hay como unas pruebas ahora un poquito como más, como intentos más ambiciosos, podríamos decir, ¿no? En esto de, bueno, ya salgo con la función, salgo a vender entradas y me enfrento con los problemas. Digo, ayer hicimos esta función con Timbre, digo, yo estaba tan estresado como ellos y la verdad que el streaming no era mío, ¿eh? Digo, yo podría no haber estado ahí, pero la verdad que yo estaba con el mismo nivel de estrés que ustedes. Y digo, forma un poco parte del asunto, es medio como nada. Por eso digo también recuperar algo del estado de niño, ¿no? De última, no padecerla, permitirnos el error de alguna manera, ¿no? Y digo, rescato algo interesante de lo de ayer, el público se dio una situación y digo que
algo de lo que decía Pamela. Bueno, al mismo tiempo ahora también necesitamos una persona que atienda al chat de la transmisión. Hay una persona que tiene que hablar con el público, recibirlo, y al mismo tiempo, que un poquito yo cubrí ese rol ayer, al mismo tiempo apagar el fuego, ¿no? El tipo que dice, che, pero esto ¿cómo pues acá hay problemas? Bueno, nada, digo, hablar con las personas, entrar en contacto, digo, eso es también parte del asunto, es un nuevo rol, ¿no? Antes estaba el acomodador. Bueno, acá es el animador de chat, no sé cómo lo llamaría, ¿no? Pero para nosotros también es nuevo, y de hecho la transmisión de ayer, hoy intercambiamos algunos mensajes con los chicos, yo decía, hay que modificar esto, hay que modificar, la transmisión tiene que arrancar antes por esto y por esto, por esto, si no descubrimos todo en el momento. Bueno, eso lo aprendemos sobre la marcha, y la verdad digo, bueno, los primeros ganarán esa experiencia y se comerán también los garrones de los errores y de los problemas. Digo, por yo ejemplo, ahí sumo que me parece que la pandemia va a durar largo tiempo más, y sin caer en un darwinismo cultural, hay un proceso obligado de adaptación también, y que en ese contexto nadie dice que haya formas que vayan a desaparecer, sino que en algún momento podrán recuperarse, pero hoy hay una necesidad de adaptación a este contexto que obliga a repensar las formas en las cuales se producen esos contenidos. Y Sí, todo pasa esto, que yo no creo que eso tenga que quedar solo, perdón, ¿no? También me tengo que posicionar en mi statement de artista, como que le corresponde solamente al artista, como que me parece que tiene que haber políticas de Estado, políticas institucionales, políticas educativas, si no, es como que el darwinismo es peligroso en ese sentido. Yo sería como cuidadoso con eso, porque si no es como, y lo digo adaptándome inclusive, y siendo beneficiado, uno de los beneficiados quizás, pero lo que digo como que tiene que haber acompañamiento, me parece, como que no puede ser como no digo un que, ingenio. no digo, no digo que uno tenga que estar solo en ese proceso, de hecho todo lo contrario. El Estado tiene que cumplir una función mucho más activa en cuestiones de reducir las brechas digitales, en la alfabetización digital, no solamente para los artistas, sino también para los públicos. Hay que abordar el problema también en diferentes escalas, en las escuelas, en muchos ámbitos, y me parece que lo digital es un problema en el cual hoy no hay políticas claras, y que desde el Conectar Igualdad, un proceso que empezó en Argentina hace mucho tiempo, no hay nuevamente acciones que tiendan a tener un horizonte más claro en ese plano. Ahora, más allá de eso, me parece que no hay chances de mantener prácticas que no tienen un eco directo con la situación actual, digamos. Y ahí necesariamente hay un proceso de adaptabilidad que tiene que estar acompañado por el Estado, por políticas, por instituciones, pero que también los artistas tienen una responsabilidad a la hora de recrear la forma de transmitir esas experiencias a un nuevo contexto, digamos, ¿no? Yo me salgo un poco, necesito hablar, en esta parte necesito hablar, pido disculpas por ahí si robo la palabra. No, yo no digo, lo que yo traslado la responsabilidad del artista, me parece que el artista es el responsable de mostrarnos nuevos mundos. Eso sería un poco lo que digo, ¿no? Pero coincido 100% con Pamela, esto es transversal, nosotros como alternativa, y nos la hemos puesto al hombro, nosotros nunca hicimos streaming, es más, toda esta cuestión ahora, las tiqueteras colapsan, ¿por qué? Colapsan porque se produce un pico, un cuello de botella en el ingreso de público, y eso no es fácil manejarlo técnicamente, incluso es muy costoso técnicamente. Se produce un cuello de botella, es como si mi sitio web pudiera aceptar 1000 personas y yo de pronto tengo 3000 que me ingresan no esparcidos al mismo tiempo. Entonces, eso es un desafío técnico que tenemos nosotros, y nosotros estamos en búsqueda, decimos, bueno, no solo no queremos colapsar, sino que no queremos vender humo, o sea, no salimos a vender una solución que no tenemos,
y al mismo tiempo queremos tenerla. Y eso es un desafío técnico impresionante, pero impresionante, que por un lado es seductor, pero por el otro lado lo tenés que hacer con el estrés de que no estás pudiendo pagar las cuentas, no te cierra el número, tu proyecto de 20 años se está destruyendo. Entonces digo, ahí es donde digo también, bueno, al mismo tiempo hay que rescatar algo como lo de la prueba del niño, por decirlo de alguna forma, ¿no? Decir, bueno, nada, si fracaso, fracaso, y me dedicaré a otra cosa de última, ¿no? Pero no, yo no traslado a los artistas, o traslado, digo, me vuelvo a incluir, me considero artista y tengo producción artística, por eso digo, me considero artista. Creo que es el responsable de abrir nuevos mundos, de justamente el Estado, para mí es un poco lo que decía al inicio, el Estado debería ocuparse de los más desfavorecidos, y vuelvo a insistir, Movistar Arena no necesita ayuda en este momento, la ayuda lo necesita el teatro independiente. El Teatro San Martín no necesita ayuda, el Cervantes no necesita ayuda. Y ahí, digo, también me parece interesante discutir, no sé cómo es en Chile, que es un poco lo que yo decía al inicio. A mí me parece interesante el modelo híbrido de financiación del Estado y de una gestión privada, porque acá ocurre muchas veces que el Estado compite. Y en este momento el Estado está compitiendo con la escena, el Estado está ofreciendo contenidos gratuitos, así, de forma liberada, cuando en realidad podría estar comprándole los contenidos a los artistas que se están muriendo de hambre en este momento y poner a disposición ese tipo de contenidos. Por eso digo, me parece fundamental esa discusión. La verdad, digo, creo que toda la comunidad, no importa el signo político, está bastante decepcionada de la respuesta de los gobiernos, digo, y entiendo que esto es algo que ocurre. Habrá gobiernos con más y menos dinero, también eso hay que asumirlo en nuestro caso, pero es algo bastante general, porque digo, la situación artística se está padeciendo en todo el mundo, ¿no? Yo voy a disentir ahí, me gustaría decir una cosa, digamos, me parece que el Estado argentino, el Estado nacional argentino, ha puesto una cantidad de recursos que jamás se había puesto en el sector cultural. Digamos, ha prestado una atención al sector cultural puntualmente que jamás se había puesto. Hay planes vinculados con la ANSES, en el sector del teatro está el plan está en marcha, y, digamos, y sin esa ayuda, hoy el sector artístico de la Argentina estaría pasando o atravesando una crisis terminal que no la está atravesando por la aparición de ese Estado. Mira, Nicolás, yo sobre eso, es verdad que existe este plan, digamos, si ves en lo real, en lo concreto, lo que llega a los teatros, es ínfimo. Después hay una cosa estructural, que en el teatro argentino hay muy poca ayuda del Estado, pero de manera estructural, no es que es hoy, digamos, hoy el Estado aporta más, pero de manera general, nuestros ingresos, por ejemplo, son entre el 5 y el 10% del Estado, digamos, porque Argentina tiene ese modelo, en el cual el teatro independiente se sostiene por la venta de entradas. Nosotros hoy día estamos peleando por tener el 1% del presupuesto del Estado. Tenemos el 0,4% en cultura. Bueno, nosotros estamos peleando para que el 1% del presupuesto de cultura ciudad vaya a los teatros independientes, que no es el caso. A ver, yo no estaba hablando del gobierno de la ciudad, justamente. No, yo sé, pero de la nación, sí, pero quiero decirte que de verdad el esfuerzo que debería hacer el Estado para realmente hacer que no desaparezca el ecosistema del teatro independiente es mucho mayor a lo que hay ahora. Sí, el problema es que el Estado tiene que trabajar, como dice Javier, con un criterio, como decía Lula, de madre, ¿no? Que siempre para el que menos tiene, el hijo con más dificultades es al que más hay que ayudar, digamos. Y hoy las necesidades del Estado son eternas, digamos. La sociedad está atravesando una situación crítica y en ese sentido yo creo que el Estado argentino nacional por lo menos ha puesto recursos como nunca antes a tratar de frenar un poco el dique que se rompió y que está cayendo agua por todos lados, y, digamos, es imposible contener todo. Vamos a perder el optimismo desmesurado con el cual tuvimos parte de la charla, pero me parece que la crisis tampoco...
no hemos hablado tanto del Estado, de la implicación actual o necesaria del Estado, porque es otra conversación que por ahí es mucho más larga. Yo, por ejemplo, veo que hay mucha gente que, digo, una de las orígenes, por ejemplo, en cual el colectivo PIT apareció, por ejemplo, es que muchos artistas o técnicos no tienen no están ni siquiera facturando o están, digamos, en un gris, porque la economía, el estatuto del artista es muy precario en Argentina, digamos, y en el sector del teatro independiente es muy precario. Entonces, las ayudas no llegan, pero ¿cómo llegas? Digo, si no existís, si no estás empleado por algún teatro, o si no sos técnico de teatro independiente hoy en día, digamos, te pagan las compañías, ni siquiera te paga el teatro. Es muy Mira, difícil. parece Ahí ser sí. que da lo mismo cuál sea el modelo, porque te diría que en Chile ocurre lo mismo. O sea, hay una precarización tremenda del sector en este momento, hay una falta de ayuda de parte de lo público. Y bueno, pareciera ser que el modelo que adoptemos no quita la realidad que todos vivimos y compartimos en ese sentido, creo. Sí, yo ahí coincido con otras cuestiones a las cuales hay que prestar atención y que el Estado debería dar respuesta. Una de estas tiene que ver con formalizar nuevos derechos para los trabajadores de la cultura. Pero este es un problema que es estructural a nivel global, ¿no? El sector creativo, dentro de ese paradigma de la creatividad ha puesto que el artista tiene que ser un creador autogestivo que tiene que ir emprendiendo nuevas formas para poder subsistir. Y ahí hay una trampa que no está bien, digamos. Hay que buscar nuevas formas de pensar, de asociarse, de fortalecer las redes y generar nuevos estatutos de trabajo para los artistas. No, Nos totalmente. debemos otro espacio porque tenemos que cerrar esta charla Ok. porque tenemos otra que arranca en 15 minutos. De hecho, con integrantes del sector público, del sector privado, del sector independiente. Metámoslo a esta misma charla a todos, sigamos en el Lo mismo... vamos a sumar. De hecho, tenemos a Julieta Alfonso que está ahí por entrar, que es del Sí. INT, la gente de Proteatro, el Teatro de San Martín, la gente del Paseo de la Plaza. Justo lo Así que que, estamos bueno, hablando, mira. estamos todos. Nos Pero, conectamos a ese entonces, ahora a ese... no, pero agradecerles sinceramente a todos su tiempo, las opiniones, el debate da para mucho más. Y además no tenemos una voz sola y lírica, sin muchas ideas. Pero bueno, gracias también porque son parte de este festival ahora, del Festival Ganas de Volver. Gracias del esfuerzo que hicieron y gracias a todos los que nos vieron. Y seguimos con esta próxima charla a las 8:30, también desde el Facebook de Timbre 4. Muchas Chao, gracias. hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a Timbre 4. Bueno, bien. Gracias. Chao, chao.